Y donde quiera que iban, la primera palabra, la primera impresión que me daban esa, ve un pastorado sobre ti. Nadie creía eso, que cómo va a ser que descienda un manto pastoral sobre nosotros si nosotros somos nuevos, que nosotros... Yo voy donde él a compartir la visión porque sé que él estaba aquí. Y la palabra que él me dijo, apunte para otro lado, porque donde usted está, ahí no se da nada. Así mismo me lo dijo. O yo me muero o se desbarata, porque vamos a ver allá, eso fue lo que yo pensé en el momento, Sí. de qué cuero sale más correa. Necesitamos un local propio. Necesitamos un local orando y en oración todos los días, toda la semana, siempre orando, hasta que en el 2021 Dios de la nada empezó a sacar aquello que nosotros le estábamos pidiendo. Y hoy nosotros tenemos un proyecto de construcción de un nuevo templo. Entonces, como hay un proyecto, nosotros vamos para allá, pastor. No relajen. Vamos para allá, vamos ¿Al para ese proyecto? lugar. Claro, porque ahí es que tenemos que llevar a la gente para que la gente vea cómo es que empieza la cosa. pero mire, señores, para allá. este hombre es un Vamos lío. allá. Teníamos menos de 2 meses para tener el dinero. Yo nada más dije, Señor, que esta gente no se den cuenta que yo no tengo dinero porque me van a matar. Yo quiero que usted nos diga el momento en el que usted dijo, voy a soltar esto. Dios le bendiga a toda esa gente linda, toda esa gente maravillosa que nos sigue por esta plataforma. Bienvenidos a su canal Héctor Sufrón TV, donde le traemos un contenido edificante, un contenido renovador, un contenido con el propósito de edificar y de cambiar las vidas. Hoy tenemos un hombre de Dios, un hombre que nos va a impartir algo que usted necesita escucharlo. Así que le pido que preste mucha atención para que pueda ser hoy edificado. Con nosotros tenemos al pastor Samuel Nolasco. Bienvenido, pastor. Dios le bendiga. Amén, amén, amén. Y muchas gracias a mi hermano Héctor por este tiempo que Dios nos ha permitido poder sentarnos juntos Así es. para compartir con esa audiencia maravillosa que le bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Acerca de lo que son las experiencias ministeriales que Dios permite que nosotros atravesemos. Así que estamos aquí a su disposición, ministro del Señor. Amén. Gracias por aceptar la invitación, pastor, porque yo sé Amén. que ser pastor es muy ocupado. Sí, Sé que bastante. Se tiene, el tiempo es contado, todo Sí, es contado. sí. Entonces, agradezco que nos haya aceptado la invitación. Pero, pastor, queremos comenzar nosotros Amén. con las preguntas, porque yo sé que la gente está ahí La gente esperando, están a comienza. expectativa y están ansiosos Ansioso. ¿Qué por es lo que escuchar. vamos? ¿Qué es lo Sí. que vamos? Pero yo le tengo pregunta al pastor. Pregunta De que suave, tranquilo, ¿verdad? Pregunta suave. Pregunta suave. Entonces, pastor, ¿cómo fue parte de su infancia? ¿Cómo Parte de fue mi su infancia. infancia, sí. Bueno, Héctor, mi infancia, yo podría decir que es comparada con la infancia de cualquier niño, salvaguardando algunas variables Sí. que se encuentran. Pero una infancia muy, muy noble, muy inocente, un niño cargado de sueños, cargado de ilusiones, y todo ese sueño y todas esas ilusiones se encontraban en un contexto muy precario. De manera que por causa de ese contexto, con tanta precariedad, yo nazco en un hogar cristiano, un hogar muy humilde. Mi papá, que era una persona que nunca se definía con firmeza, sino que
se mantenía con cierta ambivalencia, provocaba muchas situaciones adversas en lo que es el entorno familiar. Sí. Y yo como niño padecí. Y yo quiero que los padres que están escuchando esta entrevista entiendan que los niños son los que padecen las mayores consecuencias de las malas acciones de los padres. Así es. Y como niño padecí mucho, sufrí mucho como niño, pero aún así siempre estuve cargado de sueño y sobre todo esa enseñanza, esa experiencia desde niño, de escuela bíblica, escuela dominical para ese tiempo. Yo soy nacido y criado en Restauración, en el barrio Restauración, y mi madre, que pertenecía a la Cuarta Asamblea Monte de Sión, yo siendo un niño, siempre la esperanza mía estuvo en Dios, desde niño. Siempre la esperanza mía estuvo en Dios, porque fui un niño que todo el tiempo mi mamá me llevó agarrado de la mano a la escuela bíblica y nunca dejaba de escuchar en lo más profundo de mi interior esos coritos de escuela bíblica, esas imágenes que se recortaban en ese entonces para darle clase a los niños. Recuerdo esas imágenes. Quizá ya para este tiempo ese método de imágenes e instrucciones de ese tipo, utilizando ese material para instruir a los niños, quizá no sea ya tan relevante porque la mentalidad es otra, la mente muy abierta, el internet, las redes sociales y todo eso le ha dado la oportunidad a la sociedad de que desde niño estén. Yo tengo un nieto de 4 años, yo tengo 6 nietos, pero tengo uno de 4 años que su tabla él hace todo, y en la tele que es también Smart TV, él hace todo. Le facilita. Y lo que tiene son 4 años. Sin embargo, en mi infancia nada de eso se veía, y cuando yo iba un sábado en la tarde a un campo blanco, un domingo en la mañana a una escuela bíblica, y alguien venía con imágenes del rey David, de una ovejita, de Jesús recortada, y la plasmaba en una pizarra para enseñarnos, esas imágenes se me quedaron y hasta la fecha están ahí. De manera que el nuevo tiempo no ha sustituido, porque recuerda que se sembró en una etapa donde lo que tú siembras se queda. Se queda. Y eso le ayudó mucho. Y mire, hasta el sol de hoy, ¿cómo usted recuerda eso? Por eso es que el Señor dice, instruye al niño. Lo recuerdo como el primer día, como el primer día. Yo te hablo de la escuela bíblica de niño cuando yo iba, y te hablo como si yo estuviera en la escuela bíblica, como si estuviera escuchándolo por ahí. Y también cuando iba a ver alguna película, recuerdo cuando por primera vez yo vi la película El Infierno Ardiente, yo tenía como 10 años. Y la vi en el 3:30, en la iglesia que pastorea hoy David Espíritu, en ese entonces. Sí, yo sé dónde es. Y esa experiencia son experiencias inolvidables. Wow. Así es. Eso es muy lindo, pastor. ¿Y cómo usted llega a conocer del Señor? Esa pregunta es muy, muy importante, porque cuando yo te hablo de mi niñez, yo te estoy hablando de lo positivo. Pero llegó un punto donde yo vengo y yo me descarro, yo me desvío. Ajá. Ahora, hay que entender que no es lo mismo criarse dentro de un contexto evangélico y tener cierta cultura cristiana que se podría decir que son parte de lo que es el entorno familiar, y las influencias que tú recibes. No es lo mismo de ahí hasta partir de tú tener un encuentro personal con Dios. Porque yo recuerdo que cuando yo, ya a la etapa de 13 años, que fue que comencé a ir apartándome poco a poco de mis costumbres, de mis enseñanzas, de aquello que mi mamá me había inculcado, para yo coger la calle, que ese otro tema, la calle, porque yo estuve en la calle, y yo en la calle yo estuve dentro de un ambiente de tigueraje muy agresivo, que eso no es un tema para ahora, pero lo vamos a tratar en otro momento. Porque es muy profundo, y yo de la calle te puedo hablar de todo.
porque en la calle yo experimenté muchas cosas. Wow. Pero hasta que llegó el momento, mira, te voy a decir algo. Dios hablaba conmigo, desde mi niñez Dios hablaba conmigo de manera audible. Lo que pasa es que yo no le hacía caso a lo que Dios me hablaba, a lo que Dios me decía. Ahora, yo sí sabía que era Dios. Incluso cuando yo, por ejemplo, ya en mi etapa de adolescencia y entrando en lo que es la juventud, cuando yo cruzaba por frente de una iglesia cristiana, podía ser un lugar, un local que fue abandonado, que funcionó una iglesia hace 20 años, pero se quedó el letrero. Sí. Y por el letrero tiene una apariencia que tiene una influencia. Y yo podía cruzar por un campo, por la ciudad, por un camino de esos rurales. Y cuando yo veía cualquier casa, cualquier local que tenía un letrero que decía iglesia, Dios me hablaba audiblemente y me decía, ahí es que tú perteneces. Yo no te creí Wow. para que tú estés en el lugar donde tú estás. Así mismo audiblemente. Incluso Dios me decía, tú deberías estar dentro de esa congregación, de esa iglesia, debería estar dentro, trancado, a esta hora, hablando conmigo. Me decía Dios. Le decía. Y a veces yo iba ya siendo un jovencito acompañado, y quien iba acompañado, quien me acompañaba, no sabía lo que Dios me estaba hablando en ese momento. Y yo todo eso, yo solamente como Ana, como María, la mamá de Jesús, que todo lo que ella veía que pasaba en Cristo, ella solamente callaba. Callaba, Yo también sí, callaba. todo. Yo también callaba y Dios me hablaba. Yo me vi en muchas circunstancias que podríamos decir, que yo podía decir, bueno, hasta hoy, llegué hasta hoy. Y allí Dios me hablaba. Y allí yo hacía lo que Dios me decía. Entonces eso que Dios me decía, cuando yo lo hacía, salía totalmente ileso. Ileso. Ay, Padre celestial. Así Pero ese es. es otro tema, pastor, que vamos Sí, no, nosotros son a muchos traer temas. acá. Sí, entonces, cuando yo tengo mi encuentro con Dios, después de Dios hablarme tanto, llegó un momento donde Dios, de manera repentina, Dios se llevó a mi madre. En un momento, en un tiempo tan inesperado. Wow. Y eso me quebrantó mucho, me quebrantó demasiado y mi vida cambió. Cuando mi vida cambió, que mi mente divagaba y no encontraba refugio, yo me refugié en la Biblia. Y todo ese dolor, toda esa pena y toda esa interrogancia, pregunta sin responder, yo le hallé respuesta en la Biblia. La palabra de Dios, ya yo tenía a mi esposa, Sí. que con ella la compartía e incluso yo le decía a ella, mira, ven a ver lo que dice la Biblia aquí, mira, de esto, mira lo que dice de los cristianos, mira lo que dice del que muere en Cristo, mira lo que pasa con el que muere en Cristo. Y todo eso me fue encaminando hasta yo un día decidirme y ya decir no más. Hasta aquí. Y desbaratado, vuelto pedazo, llegué ese sábado en la noche a la iglesia, Nuevo Renacer, y llegué ese día, desde que llegué de una vez, le dije a la secretaria de jóvenes, le dije, inscríbeme en la lista de jóvenes. Todavía yo no había hablado con pastor ni nada. Yo estoy en el culto, llegué, nadie me conoce. Yo no sé quién es el pastor, nunca he hablado con el pastor. Y yo llegué y le dije, inscríbeme Inscríbeme en la lista de los jóvenes, porque desde hoy Yo yo pertenezco aquí. Wow. Dios. Y cuando se terminó el culto, yo le dije a alguien que quería hablar con el pastor. Y ahí el pastor me atendió. Cuando me atendió, yo le dije que ese día yo había tomado la decisión de visitar esa iglesia y que desde ese día yo me iba a quedar allá en la iglesia. Iba a ser miembro de esa iglesia. iglesia. Exactamente. Ahí comenzó mi vida
espiritual. En los caminos del Señor. Sí. Porque hay personas que piensan que por llevar los niños a la iglesia ya es todo. No. Por eso le hice la pregunta, ¿cómo usted conoció ya al Señor? Porque una cosa es que te lleven para enseñarte y otra Sí. cosa es que tú tengas un encuentro, que tú quieras tener un encuentro personal con Él, una decisión personal. Por eso es. Entonces, ¿y cómo después de eso pasan muchas cosas? Claro. Lo que estamos resumiendo. Sí, porque no nos vamos a durar, no vamos a durar mucho 20 tiempo. horas con esta gente. No. Eso es un par de minutos. Sabes Sí. que la gente está muy desesperada Claro, en la vida y no está soporta rápido. durar tanto viendo de que una entrevista. ¿Y cómo llega a ser pastor? Sí. Mira, la idea, el llamado, ese llamado, Dios me lo venía haciendo yo desde que yo estaba en el mundo, en la calle. Yo soy peluquero. Y una vez yo estaba en mi peluquería y yo estaba haciendo un análisis de la cartera de clientes que yo manejaba, que para ese entonces yo manejaba una cartera de clientes muy, muy grande, demasiado gente. Por ejemplo, mi peluquería duraba, yo abría en la mañana y yo cerraba a las 10 de la noche. Y muchas veces ni siquiera me sentaba a comer, tenía que comer ahí parado con un cliente sentado en el sillón y comerme la comida parado, porque no tenía tiempo ni para sentarme, porque yo tenía el cliente en el sillón, tenía que comer y tenía 16 personas esperándome ahí. Y peligroso que es. ¿Me entiendes? Entonces, al Para su yo salud. manejar esa cartera de clientes y luego yo tener tanta experiencia diferente con cada una de esas personas que son clientes de mi peluquería, y después que entramos en esa confianza, un día yo dije en mi mente, yo estaba haciendo un análisis, yo siendo un impío que pecaba, yo pecaba, sí, yo creo que yo era uno de los impíos que más pecaba en esta tierra, porque yo pecaba de a duro, sí. Y oye, es para que tú veas, cuando yo me estaba bañando y preparando para salir a pecar de a duro, en el baño nadie lo sabía. Yo duraba por más de 15 minutos orando. Y mi oración, por más de 15 minutos, 5 minutos, hasta 10 minutos, se componía de una sola palabra. No palabra, no, o sea, de una sola expresión. Y yo duraba en ese baño, Señor, ten misericordia de mí. Señor, ten misericordia de mí. Señor, y yo duraba hasta 15 minutos. Y yo sabiendo a lo que yo me iba a exponer y a lo que yo iba a hacer saliendo de ahí. Y yo, Señor, ten misericordia de mí. Y no había un día que yo entrara a bañarme al baño que mis primeros 10 y 15 minutos no era, Señor, ten misericordia de mí. Señor, ten misericordia de mí. ¿Y tú sabes qué? Actualmente, en los momentos difíciles del pastorado, y cuando yo me estoy sintiendo tan sacudido por esto, yo le digo, Señor, voy a apelar a aquella oración que yo hacía cuando yo no te conocía, aún yo saliendo y preparándome para ir a pecar, para ir a buscar una mujer que no era mi esposa, para ir con ella a un hotel, a la discoteca, a beber, a andar. Yo voy a apelar a esa oración que yo hacía y es, Señor, ten misericordia de mí, porque yo puedo dar fe y testimonio del fruto de esa oración. Así es. Entonces, ese día yo estoy en la peluquería y yo estoy haciendo ese análisis. Escúcheme, ¿cuánto tiempo ya usted tenía en la iglesia cuando ya vi para Cuando ser Dios me saca pastor? al pastorado, Sí, para los, ajá, 7 años. 7 años. ya 7 tenía. años. Sí, yo estoy haciendo, ese día yo estaba en mi pleno apogeo de mi calle, de mi locura en la calle. Sí. Y yo estoy en mi peluquería y yo digo, y yo estoy analizando las experiencias que yo tenía con tanta gente, y yo ese día dije en mi mente, Dios, yo creo que esto que yo estoy pasando con todos estos clientes, tú me estás preparando para cuando yo sea pastor,
lo que yo voy a pasar con las ovejas de la iglesia. Padre, amor. Oiga, le estoy hablando de una persona lleno de tatuajes, bebida alcohólica, droga, pistola, machete, mujeres, fiesta, grupo de tigres, calle. O sea, te está hablando en medio de todo ese apogeo. Yo concibo eso, Wow. de que Dios me estaba preparando Para esto. para eso. Y oye esto, oye esto. Eso era tan tal que desde ahí, yo decía, porque yo llegué a tener algunos amigos adventistas y ellos iban a la universidad adventista y estudiaban, y cuando venían de allá eran pastores. Y yo decía, yo quisiera un día estudiar en la universidad adventista para llegar para acá a ser pastor. Sin embargo, no sabía qué era lo que Dios tenía para mí Que Dios y lo dónde tenía. era que Dios lo tenía. Pero te estoy hablando de ideas y pensamientos que yo concebía en esa etapa, en ese tiempo, Sí. pero que todo eso era lo que Dios venía encaminando hacia su propósito, y la gente me identificaban. Y yo hay un pastor llamado Heriberto López que murió, Sí. y Heriberto López, cuando yo tenía 3 años de edad, que él era diácono en la iglesia del 3 y medio, donde hoy pastorea David Espíritu, Sí. él era diácono de esa iglesia, y mi mamá se congregaba porque nosotros nacimos en la asamblea, nosotros venimos de la asamblea. Entonces, Heriberto López le decía a mi mamá en ese entonces, yo quiero que usted me regale a Albertico, porque yo quiero criarlo, porque ese niño es un pastor. Y mi mamá nunca quiso. Con 3 años de edad. Con 3 años. Y con 3 años Heriberto López ya sabía que ese niño es un pastor. Y mi mamá nunca quiso cedérmele a Heriberto López, pero él siempre se lo decía. Y siempre le decía que quería criarme él, porque él sabía que yo era un pastor. Para formarlo. Para él formarme. Dios. 3 años de edad, donde no se ve nada. Esos son los Sí. verdaderos profetas. Y ahí yo vengo, sí, ahí yo vengo. Y esos son los verdaderos Esos profetas. son los verdaderos profetas que no ven. No, o sea, no visiblemente No ven- se ve nada. No se ve nada. Y ellos son los que traen Entonces, una palabra verdadera. Después que yo estoy en mi iglesia, congregándome, normal, Dios sí me hablaba del pastorado. Y escuche esto, Carlos Julián, que está aquí con nosotros. Cuando iba cualquier profeta que me hablaba de que yo tenía un pastorado, que tenía llamado pastoral, y donde quiera que iban, la primera palabra, la primera impresión que me daban esa, veo un pastorado sobre ti. Tú fuiste llamado a ser pastor. Incluso había gente que me llamaban en la capital, que no me conocían, y me decían pastor. Y, Wow. y todo eso, cada vez que sucedía, se me entraba por aquí, salía, era como que no sucedía nada para mí. O sea, cuando yo estoy ya sirviéndole al Señor, hasta que un día, yo recuerdo en el 2012, como en enero, llegó un profeta y mandó en medio de la administración, dijo a mí y mi esposa, dijo, tómense de la mano y pónganse, sepárense del grupo y pónganse allá. Y cuando nosotros nos separamos, dice, ahora mismo veo que del cielo se abre y desciende un manto pastoral sobre ustedes dos. Cuando él dijo eso, nadie creía eso, que cómo va a ser que descienda un manto pastoral sobre nosotros si nosotros somos nuevos, que nosotros... Claro. Y que ahí hay gente de 15 años, de 10 años con el llamado pastoral que están esperando todavía en Dios. Gente que ya estaban formados, desarrollando diferentes tipos de labor y funciones labores ministeriales. Y que no, que eso no podía ser. Sin embargo, ese mismo año, alrededor de 5 meses después, entonces Dios me saca al ministerio. Y no vamos a entrar en todo lo que... Y ahí caemos. Ahí Ahí caemos acá. aquí donde estamos sentados. Aquí iniciamos. Yo estaba orando al Señor los otros días, y ese día el tema de mi oración fue donde todo empezó. Ese fue el tema de mi oración. Y empecé a hablarle del Señor de este lugar y hablarle de cómo llegué, el tiempo, las experiencias que he pasado. Porque experiencia terrible. Por ejemplo, aquí donde nosotros estamos, la comunidad completa había concebido la idea, y no era una concepción
por una mera suposición o ilusión, sino por lo que veía pasar en este lugar, en este local, y la comunidad había concebido la idea de que en este lugar no se podía emprender ningún proyecto, porque en este lugar nada se daba, nada salía adelante, nada lograba éxito en este lugar. Incluso aquí hubo un pastor que inició una congregación aquí en este lugar, y después de varios años, cuando ya yo estoy interactuando con los dueños de este lugar, yo voy donde él a compartir la visión, porque sé que él estaba aquí. Y la palabra que él me dijo: apunte para otro lado, porque donde usted está, ahí no se da nada. Así mismo me lo dijo. Y cuando él me dijo eso, yo dije: Señor, Wow. yo que estaba buscando una confirmación tuya, pero con esta declaración ya él me obligó a yo comenzar el ministerio en ese lugar, porque lo que él dice, o yo me muero, o se desbarata, porque vamos a ver allá, eso fue lo que yo pensé en el momento, Sí. de qué cuero sale más correa. Si es verdad que el diablo tiene el control de ese lugar. Tiene el control de ese lugar. Y oiga esto, eso es tan así que una vez mi esposa, después que nosotros tenemos aquí como 8 meses, mi esposa le estaba predicando en el mercado a una persona y no sabía que era una persona que era de la comunidad. Y mi esposa, en medio de su prédica, le dice: te invito a nuestra iglesia para que nos visite un día. Y ella le dice: nosotros estamos en el 24 de abril, en tal lugar. Y esa persona dice: ah, pero ustedes son los pastores que están en la esquina tal, así, así, así. Y le dice: así, mi esposo y yo estamos ahí pastoreando y te estamos invitando. Y dice él: mira, yo soy nacido y criado en esa comunidad, yo soy de ahí. Donde ustedes están, ahí está el diablo, ahí no se da nada, así que se pueden ir ahora mismo, le dijo. Y mi esposa me comunicó eso. Cuando mi esposa me comunica, yo le dije: mira, ahora es que nosotros tenemos trabajo que hacer. ¿Y cuánto tiempo, o sea, de aquel tiempo, cuánto tiempo ya tienen en este lugar? Tenemos alrededor de 12 años ya, o si no lo tenemos, ya estamos casi cumpliéndolo. Y no Ya se estamos daba en el nada. 2012, 2023, sí, estamos camino a los 12 años, y aquí comenzamos, aquí estamos, todavía estamos aquí, y te voy a decir algo. Y ya la iglesia no cabe gente, porque yo vengo, No, yo cruzo no. muchas veces y veo la gente. Sí, hace mucho. Cada culto veo gente Sí, sentada allá hace afuera. mucho que porque nosotros- está muy pequeño Sí, para nosotros ustedes. tenemos que utilizar parte de la acera y sacar silla, porque no cabemos. Donde no se daba nada. Donde no se daba nada. Pero mira, lo que Dios ha derramado y lo que Dios ha hecho en este lugar ha sido algo sobremanera grande y poderoso. Eso lo vamos a ir en otro momento trayendo al pastor para que nos diga las cosas que él, las experiencias que él ha ido teniendo en el pastorado, porque esas no son cositas, son muchas cosas. 12 años no es poca cosa. Pastor, ¿y ustedes tienen algún proyecto? O sea, de que van a salir de acá. De acá. Sí. Si nosotros Para tenemos... algo, porque esto es alquilado. Para Sí, algo claro. propio, ¿verdad? No solamente que alquilado, sino las condiciones, Sí, que son condiciones precarias. sí. Nosotros tenemos alrededor de algunos 8 años orando al Señor. Y orando: Señor, necesitamos que tú nos des un local. Necesitamos un local propio. Necesitamos un local, orando y en oración todos los días, toda la semana, siempre orando, hasta que en el 2021 Wow. Dios de la nada empezó a sacar aquello que nosotros le estábamos pidiendo. Y hoy nosotros tenemos un proyecto de construcción de un nuevo templo, y ese proyecto está enmarcado en varias etapas. Nosotros estamos construyendo la primera etapa del proyecto, porque es un proyecto con una visión muy amplia, y lo que Dios ha revelado de ese proyecto ha sido cosas grandes. Nosotros estamos apenas construyendo la primera etapa, y así Dios me lo reveló que lo hiciera, y Dios ha ido confirmando, y así lo estamos haciendo.
y a medida que el proyecto vaya avanzando, nosotros vamos a ir expandiendo lo que La es el parte. templo, tanto lo que es infraestructura, sistema inmobiliario y sobre todo las almas, porque Dios me dijo a mí que nos va a traer muchas almas que han sido golpeadas, han sido marcadas, flageladas por el pecado, por el mundo, y Dios va a traer esos corazones enfermos para que en este lugar sean sanados. Por eso él lo está expandiendo. Y- Pero entonces, como sí. hay un proyecto, nosotros vamos para allá, pastor. No relajen. Vamos para allá, vamos ¿Al para ese proyecto? lugar. Claro, porque ahí es que tenemos que llevar a la gente para que la gente vea cómo es que empieza la cosa. Pero mire, señores, para allá. este hombre es un Vamos lío. allá. Oiga, Vamos a hacer un corte, estamos vamos aquí, allá. quiere que salgamos de aquí para el proyecto, ¿no? Pero hay que ir porque imagínense. ¿Sabe por qué? Porque la gente necesita saber cómo vienen los comienzos. Amén. Así que espera un momentico, que nos vemos en breve. Amén. Bueno, mi gente, mire, estamos aquí. Estamos en la bendición, estamos en la visión, estamos en lo que... usted sabe cuando usted le dice la una respuesta de palabra Dios, en la y le responden en la respuesta de Dios. Respuesta de Estaba muchas ahí. oraciones. La respuesta de muchas oraciones. Entonces, ustedes pueden ver atrás, vamos a estar pasando un poco del templo, pero esto fue la respuesta de Dios. Ahora nosotros vamos a continuar con más preguntas al pastor. Ahora es que esto se va a poner picante, mi gente. Así que ya ustedes saben. Pastor, ahora es que usted nos va a decir cómo ustedes llegaron acá. ¿Cómo llegamos acá? Sí. Bueno, en pocas palabras, usted resumió todo. La respuesta a la oración. A la oración. Ahí se resume todo. Ahora, si empezamos a hablar de los procesos o la forma como Dios Sí, qué proceso. lo hizo. Sí. Mire, en el 2021, en plena pandemia, con todo cerrado, la gente mío, sin dinero, Padre. sin trabajo, y nosotros enfrentando esa situación. Estamos en República Dominicana, mi República gente. Dominicana. Eso es normal en Sí, República sí. Dominicana. Sí, eso Esos ruidos. Esos ruidos. En el 2021, eso fue a principio de año. Ok. A principio de año, Dios había puesto en mí lo que era la visión antes de la pandemia de salir a buscar un local alquilado. Sí. Entonces, en ese mismo trayecto, viene la pandemia e irrumpe toda nuestra agenda. Ahí las iglesias cerradas, los proyectos pautados, esa visión. Yo creo que yo me recordé esa visión los otros días. Porque la pandemia entró y transformó todo de inmediato. Sí, la pandemia transformó muchas cosas. Exacto. Entonces, nada, cerramos la iglesia y empezamos a dar nuestro servicio a través de las redes sociales, utilizando Zoom y también utilizando WhatsApp, hasta que empezamos de nuevo a recuperarnos cuando empezaron a flexibilizar un poco lo que era la apertura Sí. de algunos horarios, algunos espacios, dentro de lo cual nosotros como iglesia entramos. Y ahí nosotros aprovechamos y en el 2021, a principio de año, nosotros lanzamos lo que fue este proyecto. Y eso surgió, le voy a decir algo, surgió de manera repentina. Porque, Excúseme, pastor. Esto es un lugar central, mire, se escucha los motores. Sí. Esto es un lugar, Estamos en- esto es un lugar, mire, de un los, área lugares, de los comercial. lugares comerciales. esta es aquí, la cara de entrada. la comunidad, Ajá, la cara de la cara comunidad. Estamos próximos a la vía principal, a la avenida principal. Y estos solares son bien caritos. No, por Para que aquí, usted vea lo que hace por aquí Dios. todo es caro. Todo es caro. Porque es un área comercial. Sí, fíjese que en esta zona, el área comercial más fuerte es esta. Entonces, en el 2021 nosotros empezamos a hablar que necesitábamos hacer algo, ya comenzar un proyecto profundo. Eso fue lo que se ventiló, un proyecto profundo. Sí.
para nosotros empezar a ver si nos mudábamos, si alquilábamos un local o si mayormente alquilar un local, porque la idea de comprar el solar fue un amigo mío a quien yo llevé Sí. a ver un local. En ese entonces lo estaban alquilando en 30,000 pesos. Aquí mismo en la comunidad, un local que está allí, Sí. en 30,000 pesos. Cuando yo le presenté al amigo mío el local y le dije el precio, él me dijo, pero mejor usted se busque un solar y entre con la iglesia en un proyecto de comprar un solar. Claro. Y le digo yo, bueno, yo he visto un solo solar, que es el único solar que en esta área podría ser atinado para nosotros emprender lo que es el proyecto de iglesia ya como lugar propio, como casa firme. Sí. Y pensé en este solar porque yo lo había visto, pero nadie lo quería, nadie le gustaba. Nadie de la iglesia le gustaba ese solar porque esto aquí, lo que usted está viendo ahora, usted Esto sabe era que esto monte. daba grima. Y Grima una daba oscuridad y- Exacto. Y esa grima fue la coyuntura que Dios utilizó para traernos a este lugar. Porque que si hubiera mucha gente queriéndolo, hace rato que lo hubiera Hace- tenido otra persona, hace pero rato. Dios permitió. Exactamente. Y Dios, oiga esto, lo que yo siempre le digo a la iglesia, yo digo, cómo Dios nos preservó ese lugar, cómo lo aguantó, un área comercial donde hay mucho negocio, que nadie como que le llegó la idea y como que fue y arrebató el solar. En fin, que yo estoy trabajando y cuando yo iba a comer al mediodía, Dios me dijo, sube para el solar y llama a los dueños del solar. Y yo en vez de coger para mi casa a comer, subí para acá, lo llamé y cuando yo llegué, que yo lo llamé, yo entré al solar y cuando yo entré al solar, Dios me confirmó con su presencia de que este lugar Dios nos lo iba a entregar a nosotros. Wow. Y nosotros no teníamos un peso no teníamos. Y cuando yo llamo al dueño en ese entonces, Qué padre amado. oiga esto, me dice él que este solar ellos lo estaban dando en ese entonces en 790,000 pesos. En ese entonces, 790,000 pesos era como decirnos a nosotros, no, ya cuelga solamente. Cuelga. Y yo le dije gloria a al Dios. dueño, yo le dije, en ese solar nosotros vamos a construir la iglesia de Dios Tabernáculo de Jehová. Y para reducir ya lo que es el testimonio, nosotros teníamos una venta de habichuela, que era lo único que teníamos, habichuela con dulce, como profundo. Y emprendimos esa venta y el dueño teníamos menos de 2 meses para tener el dinero. Y nosotros no teníamos dinero. Teníamos montado una venta de habichuela con dulce que nos ganábamos alrededor de 20,000 pesos. En cada venta. No, en esa venta. En esa venta, en esa sola. Exacto. Recuerde que cuando usted hace una venta, No, O yo digo en cada vez que se vaya a vender la habichuela, porque se Exacto. va a hacer esa, se gana 20, pero Sí. en cada venta que se vaya a hacer, luego que se acabe esa, pero cada venta lleva de tiempo. Recuerde Sí, que claro. el tiempo de promoción, por lo menos una actividad en la iglesia, se toman alrededor de 3 meses dentro de una y otra. Siempre, Cuando usted sí. lo lleva bajo Sí. un nivel, se podría decir, apremiante. sí, Porque el usted mantener un equilibrio de 3 meses de actividad en actividades para producir dinero, es un poco para captar forzoso. fondos, es muy forzoso. Sí, un poco forzoso. Para la iglesia es muy Para forzoso. la iglesia, sí. O sea que cuando usted lo lleva de 3 meses en cada actividad, usted está desarrollando un proyecto prácticamente un milagro. Entonces, nosotros teníamos esa venta, nos ganábamos 20,000 pesos y teníamos como menos de 2 meses para Menos de tener 2 el meses dinero. para hacer para el Y nos pusieron un plazo. ultimato. Uy, ¿Por qué? Porque habían gente que estaban dando por encima del precio. padre Habían más amado. clientes y la persona no lo vendió porque ya yo Había tratado ya. Exactamente. Entonces él le decía a la persona, yo hablé con un pastor y ese pastor está haciendo todo lo posible. Y recuerdo
que cuando yo llamé a Dios esa mío, gente vivía padre. oye, viven fuera de la ciudad. Y cuando yo lo llamé para empezar a hacer un levantamiento sobre el estatus del inmueble, Sí. revisar, investigar su estatus en el CEA, Tribunal de Tierra, en el ayuntamiento, en todo eso, yo lo llamo y ellos apartan un día de trabajo, buscan un vehículo y se trasladan acá. Y yo sin un peso en los bolsillos. Para decirle, Y tengo yo, que sea lo y del yo andaba con combustible a la esa, gente. y yo andaba con esa gente haciendo toda la requisa sin un peso en los bolsillos y sin saber de dónde iba a salir el dinero. Y ellos pensando que ellos pensando que andan Padre conmigo porque yo tengo dinero para comprar. Y cuando ya hacemos Padre, todo, gracias. cuando ya hacemos todo, yo nada más dije, Señor, que esta gente no se den cuenta que yo no tengo dinero porque me van a matar. Van a decir, pero ven acá, usted lo que es un charlatán. charlatán, Usted me hace perder días de trabajo, alquilar vehículos, venir, trasladarme para hacerme perder el tiempo. Yo decía, Señor, cuando ya terminamos, incluso no estaba registrado en el ayuntamiento. Yo hasta lo mandé, regístrenlo, porque para yo comprárselo tiene que estar registrado. Oiga, lo mandé a registrar y allá lo dejé registrando, lo que yo aproveché esa coyuntura para irme y decirle, más luego le llamo porque ellos tenían que durar un periodo de tiempo en el asunto del registro. Sí, Y ya sí. como yo no lo iba a esperar, entonces yo me fui y lo dejé a ellos allá y le dije que luego yo le llamo. Sí. Cuando yo me voy, yo digo, Dios mío, yo puse a esa gente a dar toda esta vuelta, lo dejé registrándolo en el ayuntamiento, porque cuando tú pones una gente a que registre un inmueble, pagando dinero, pagando impuestos, tú no puedes salirle con que tú no tienes dinero. Porque tú tienes tu chele ahí. Exacto, entonces yo dije luego yo lo llamo Ay. y me fui. Ahí pasaron unos días, como 2 o 3 semanas, y yo dije, Dios, yo voy a llamar a esta gente porque tampoco me puedo dar el lujo de una ausencia tan prolongada, Sí. de manera que vaya a romper lo que ya tenemos planteado. Sí. Entonces yo lo llamé sin un peso y le digo a él que estamos trabajando y estamos en un proyecto ahí de captar fondos, pero el proyecto que teníamos era vendiendo habichuelas Sí. y eran 20,000 pesos. Y me dice el pastor, no se preocupe, yo sé que la cosa está difícil, estamos en plena pandemia, todo está cerrado, yo le voy a dar un poco de tiempo para que usted complete el dinero, Sí. para completarlo. Y ahí lo ayudó. Me está ayudando y Lo me está dando un ayudó. dolor de cabeza también al mismo tiempo. Yo tuve que fajarme, yo tuve que llorarle a Dios, gritarle, oiga, yo no hallaba cómo orar. Porque es que la idea es cómo nosotros, porque una actividad uno se gana 20,000 pesos, 15,000, 14,000, Sí. y tenemos menos de 2 meses para tener un dinero así, ¿cómo nosotros podemos? Y ahí Dios me dirigió. Sí. Dios me dirigió y yo hice lo que Dios me dijo que hiciera. Dios me dijo, esto así, 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 así. Y así mismito lo hice. Y cuando yo hice eso, yo convoqué una reunión con la iglesia. Y cuando yo convoco la reunión con la iglesia, para dar los reportes de la ganancia que tuvimos, que fueron 20,000 pesos, ni siquiera completo, entonces ya yo tenía en la agenda 500,000 y pico pesos extra que Dios me había dado conforme a las diligencias que Dios me dijo que le hiciera y cómo lo hiciera y dónde era. 500,000 y pico pesos. O sea Y que ya ahí había ya ahí otro. estaba cogiendo color. Exacto, estaba cogiendo color y finalmente le compramos el inmueble. Padre celestial. Eso fue en el, Mire, en el 2021, En plena pandemia. En plena cuando pandemia. no hay dinero en la calle. cuando no hay dinero. Entonces ahí, con la iglesia, a orar para que Dios nos bendiga, para nosotros arrancar con la construcción. Comenzar, sí. Sí, y la construcción, nosotros compramos el solar en el mes de junio del 2021 y nosotros iniciamos con la construcción como en septiembre del 2022. Iniciamos a construir. Y oiga cómo fue que iniciamos a construir la visión. Me reuní con la iglesia y le dije, iglesia, nosotros no tenemos dinero para construir,
pero nosotros tenemos por lo menos que sea que levantar una columna ahí. Así mismito fue. Y orando y buscando a Dios con la iglesia, orando y buscando a Dios y haciendo algunas actividades, hicimos algunas actividades y Dios empezó a glorificarse. Y lo que comenzó para nosotros levantar una columna. Yo le dije, tenemos que levantar por lo menos una columna. Porque así me dijo un amigo mío, oiga, aunque sea vayan y levanten una columna. Yo le dije, nosotros no tenemos dinero. No, pero aunque sea vayan y levanten una columna. Una columna, porque la columna que habíamos estructurado Sí. se pueden hacer de una en una. Sí. Porque son tridimensional. Ok. Entonces, nosotros arrancamos a levantar una columna y usted sabe cómo paramos la construcción. La primera etapa, Sí. a nivel de viga de amarre. Ahí la paramos a nivel de viga de amarre. Y comenzaron haciendo Para una columna. Vamos a hacer algo. Y Dios empezó Dios a mío. darnos, A mover. a mover, Dios mío. y Padre. el dinero llegaba. Y nosotros, luego cuando nos paramos en enero de este año, Sí. que ya se acabó lo que teníamos, y yo recuerdo que yo me sobregiré un poco porque en enero dije, yo no quiero pasar este mes desapercibido, aunque sea voy a hacer el cuarto de oración y un baño. Sí. Y lo hicimos en enero y Y paramos ahí. Y de Hasta ahí sí. que Dios volvió y arrancamos de nuevo. Arrancamos, oiga, ¿cómo? Empezamos a trabajar para tirar la viga de amarre, porque no tenía la viga de amarre. Sí. Sin embargo, nosotros tratando de tirar la viga de amarre, mire cómo estamos. Que lo que No, estamos la es... gente van a ir viendo. No, y la dentro gente, que- la gente Sí. puede ir viendo. Pastor, eso es parte de lo que Dios ha hecho, pero ahora yo voy a unas preguntas personales. Sí. Yo tengo unas cuantas preguntas. aquí. Esas son fuertes. Esas son delicadas. Mi Pastor, gente, las preguntas personales son difíciles. Me la va a Esas poner son en fuertes. me la va a poner en Chile el hombre ahora. No, lo voy a considerar un chin. Mire, pastor, cuéntenos alguna vez que usted dijo ser pastor no es fácil. Que pasó O algo sea, con alguien que usted dijo, oye, pero bregar con gente no es fácil. Mire, yo le voy a decir algo, Héctor, hermano mío. Esas son preguntas que para un pastor responderlas son difíciles. Porque todas las preguntas que tienen que ver con la gente son difíciles porque uno no sabe en el momento que alguien puede estar viendo esa entrevista Y dice, wow, está hablando de mí. y se identifique con una respuesta que verdad. usted dé. Es verdad. Pero yo le voy a decir algo que son, podríamos decir, cosas comunes Sí. en el ministerio pastoral. Y yo escuchaba a muchos pastores hablar de esto y ellos decían que los pastores tienen algo en común. Y es que muchas veces en las congregaciones a las personas que más usted le entrega de su corazón, de su vida, de su tiempo, de su todo, son aquellas que al final tú recibes la mayor decepción. Y eso yo no lo entendía hasta que no lo viví. Y ahí yo me di cuenta que no es fácil ser pastor. No es fácil ser pastor. Y es lo que yo le digo a mis colegas, a mis compañeros también, porque tenemos siempre personas cercanas Sí. dentro de la iglesia. Y son las personas que se convierten en tu muleta, en tu punto de apoyo, que se convierten en la columna de tu ministerio, que son la gente que tú puedes decir, sin él o sin ella, esto no hubiera sido un éxito, porque con la carga que yo he venido arrastrando y cargando, cuando yo deposité parte de esa carga en él o en ella, ahí fue que yo pude por lo menos tener un refrigerio. Y siempre uno tiene esa gente que el mismo Dios se lo pone a su lado y uno siempre comparte esas experiencias. Y yo le he dicho muchas veces, por ejemplo, a mi copastor, que es la persona que hemos estado cargando la carreta. Ustedes recuerdan cuando enseñaban un caballo que
había un caballo que llevaba y le ponían uno al lado. Uno al lado, sí. Así hemos estado mi copastor y yo. Como la yunta de los bueyes. Exacto. Que lo coyuntan a los dos ahí para que... No, en los bueyes, sí, lo pero aquí le coyuntan. ponían uno al lado. No era enyugado. No. Ese iba con una especie de lazo, de amarre, pero era para flexibilizar el yugo. Ok. El que iba enyugado. Sí. Entonces, eso mismo yo le he dicho siempre a mi copastor, que ha sido una persona a quien ha estado ahí. También otros hermanos que Dios ha venido trayendo. Sí. Y se han colocado debajo de la carga. Y están o han estado soportando el peso junto con nosotros. Y si usted un día habla con mi copastor, él se lo puede decir, que hay gente que usted lo puede identificar como la gente que están en la iglesia y que están cargando junto con nosotros. Y están sufriendo junto con nosotros. Y todo es así, pero hay personas que quizá Dios te permite que tú tengas la experiencia, o quizá tú en el momento al principio te ilusionaste y pensaste que era la persona que realmente iba a ayudarte con la carga. Y a veces tú te entregas y te entregas por completo, y entonces al final recibes la decepción. Resulta lo contrario. Y ahí, ese sufrimiento, porque no es fácil lidiar con ese sufrimiento, ahí tú dices, Dios mío, no es fácil el ministerio pastoral. Ser pastor no es Dios le fácil, bendiga. no es fácil ser pastor. Pues bien, y esa es una de las veces que el pastor no es fácil ser pastor. Y eso, no estamos hablando de la persecución demoníaca, de la persecución con la familia, de la persecución social. Estamos hablando de experiencias que uno tiene dentro de la misma congregación, el mismo ministerio. Sí. Pero hay otra pregunta muy buena. Pastor, Dios mío, esta yo sé que hay que agarrarse. Pastor, ¿y cómo usted ha podido lidiar con las calumnias que le levantan? Yo creo que no hay un pastor que se ha librado de eso. No. ¿Cómo usted ha podido lidiar con eso? Porque hay pastores que van a escuchar esto y necesitan también coger ese consejo. Mira, llévalo así, así, así. Mire, ese pastor me dio un consejo bueno. Mire, usted sabe, Héctor, que nosotros los seres humanos somos seres emocionales. Estamos compuestos por emociones, y esas emociones son las que nos hacen lidiar con nuestro día a día. Sí. Y dependiendo la circunstancia, dependiendo muchos elementos, son los tipos de emociones que van a manifestarse. Y nosotros, los hombres y mujeres de Dios, aparte de ser seres emocionales como personas, humanos, seres humanos que somos, también nosotros debemos de ser espirituales. Sí. Y lo único que te puede ayudar a poder lidiar con toda esa problemática que enlaza el ministerio pastoral es tú tener una relación estrecha con Dios y cercana con Dios, porque de lo contrario, cualquier persona hasta te desenfoca, especialmente con asuntos de dinero, donde tú sabes, por ejemplo, donde Sí, tú hay sabes. ahí es que viene mucha calumnia. Sí, La donde gente cree en una o cosa. sea, la gente tiene una percepción Sí. muy diferente a la realidad, donde tú sabes qué es ser pastor. Y a veces uno dice, cuando uno ve esas personas que vienen con esos temas, que son bastantes personas a menudo con esos temas, acusándonos, y no solamente acusándonos, porque hay personas que me abordan acusando a otros pastores, pero la acusación es a mí también. Sí. Lo que Viene pasa como es que ellos no lo van a hacer directamente conmigo. sutil. Y otros me acusan directamente a mí y me dicen que yo estoy haciendo rico. Sí. Y que si yo compré un motor, si compré una guagua, si tengo esto, que eso es con la ofrenda de la iglesia. Sí, ahí es que está Y el problema. cuando yo escucho eso, yo lo asocio con mi experiencia
Y yo, por ejemplo, en lo personal y en lo particular, dentro de las variables que hay dentro de un ministerio y otro, conforme a los diferentes tipos de experiencia, hasta ahora lo que nosotros hemos hecho ha sido sacrificarnos por la causa del Señor, y de lo poco que el Señor nos permite ganarnos honradamente, nosotros poder sustentarnos y también sustentar la obra, y tener que salir a pedir y a buscar fuera para Dios poder con eso sustentar su obra. Y le voy a decir esto, hay gente que dice, incluso hay gente que me han dicho, yo quisiera que usted me lleve a mí, me ponga a mí como el secretario tesorero, lléveme un día y ponga a mí y déme la cantinflora, y hasta utilizar eso, déme la cantinflora a mí para yo sé, yo quiero, el día que yo me convierta en esa iglesia, yo voy a ser el que va a administrar la ofrenda de esa iglesia. Son de muchas formas. Pero yo lo que quiero es que ellos agarren la cantinflora que ellos dicen un día y ellos vean a veces esos días que no llegan ni a 100 pesos la ofrenda. Sí, porque la gente cree que cada vez que se recoge, hombre, oye, eso fue que se echaron ahí, que mañana están en jipeta. A veces no llega ni a 100 pesos, mi gente. ¿Qué es 100 pesos? A veces lo que hay es un grupo de pesos y de 5 pesos. Si la gente supiera esto. Si la gente supiera. Si la gente supiera. Ay, Padre Celestial. Miren, solamente y para que tiene ese zapato de que... Ese zapato. Por ejemplo, nosotros somos una iglesia que está en desarrollo, una iglesia que está en proceso. Sí. Y le voy a decir algo, mi experiencia pastoral, yo nunca la había tenido en otras experiencias. Cómo nuestro ministerio, nuestra iglesia ha podido estar presente en tantas necesidades de la iglesia, necesidades de afuera, mucha gente, porque cuando usted es pastor, a mí me llevan, oiga, gente que los recogen hasta por un barrio tal, se trasladan a mi lugar donde yo estoy trabajando, porque saben que yo soy pastor y me lo llevan allá. Y así, y la gente no sabe eso. Y cómo uno, por ejemplo, a veces usted tiene que pagar una tarjeta de crédito, pagar una universidad, pagar un diplomado, pagar el instituto, pagar, y ese dinero tú tienes que tomarlo para tú poder solucionar problemas de otros, que a veces que yo mismo he dicho que son dinero mío, que usted se lo ha ganado, claro, con su trabajo, que lo estoy juntando para cumplir con mi compromiso. Y tiene que usted, y yo digo, Señor, a una persona, y con el dolor del corazón, la fecha corriendo ahí, y sin yo saber de dónde voy a sacar ese dinero, yo solamente meditar en Dios y tener que hacerlo, porque no me queda de otra. Wow. Meditar en Dios y tener que hacerlo sin dinero y hasta con dinero que no es mío en sí, sino es que es dinero ajeno que he tenido, pero he podido disponer de ese dinero. Y aún así, entonces, la gente habla y a veces uno dice, lo que a mí me gustaría, que todo el que habla, que vaya y levante una iglesia y empiece a pastorear, para que hable después que estés pastoreando. Ahí es que se habla. Ahí es que a ver si es bueno. Así sí es bueno. Pastor, con esta pregunta concluimos. Yo quiero que usted nos diga el momento en el que usted dijo, voy a soltar esto. Hoy suelto esto. Usted se vio en ese momento. Héctor, lo que te voy a decir no es propio mío, sino es algo que es de todo pastor. Yo creo que los días de un año no bastan para decir los momentos en el que un pastor dice, suelto esto. ¿Quiere que te diga algo? Padre. El compromiso de un hombre de Dios es de vida o muerte. ¿Qué quiere que le diga otra cosa? Ellos hay pastores, y quiero que la audiencia me escuche, que no saben lo que es el compromiso de un hombre de Dios. Hay pastores que se han suicidado porque han tenido dos opciones en el momento que se han visto y han dicho, o suelto el compromiso o me quito la vida.
y no han tenido ese valor para decirle al Señor, Señor, mira lo tuyo, ande mismo me lo dijiste, ahí mismo te lo dejé. Y eso le ha nublado su mente. Wow. Y han caído en un estado, en una crisis tan depresiva por el compromiso y el peso de ese compromiso. Y han terminado quitándose la vida. Porque todo pastor pasa por tantas cosas. Yo le he dicho a Dios. Y un día yo mismo le dije al Señor, Señor, yo creo que ya yo voy a dejar eso porque eso es pecado. Pero yo le he dicho a Dios, pero un tan sinnúmero de veces, decirle, Señor, sácame del pastorado. Yo no quiero ser pastor. ¿Usted sabe qué yo llegué a pedir al Señor? Para que usted entienda lo que es el compromiso. Mire, yo llegué a pedirle al Señor que me empujara él mismo al pecado para yo caer en pecado, porque así ya yo no iba a poder seguir pastoreando. ¿Por qué? Porque el pastor, el hombre de Dios, no tiene en su mente, en su agenda, no existe lo que es renunciar al compromiso con Dios. Y uno a veces trata de valerse de estrategia. Y le he dicho al Señor, Señor, yo quiero caer en pecado, porque si yo caigo en pecado, ya, aunque yo quiera, no puedo seguir pastoreando, tengo que salir del pastorado. Porque cuando tú caes en pecado, tienes que dejar el pastorado. Tiene que dejar el pastorado. Porque ya ahí tú lo que vas a empezar un proceso de restauración. Y yo le llegué a decir eso al Señor, Señor, yo quiero que, oye, quítame la cobertura, que yo no pueda resistir y que yo caiga ante cualquier tentación para que me tengan que sacar del pastorado. Y el Señor de ahí lo ha librado. Padre. O sea, para que usted entienda hasta dónde puede llegar la presión que un pastor vive conforme a los, podríamos decir, a los eventos y a las experiencias que a menudo se vive viviendo. Wow. Mire, le voy a decir otra experiencia. Muchas ocasiones, usted tenía un proyecto establecido con la iglesia. Y usted cena en su casa, oiga, cena, come, se baña, se pone bien y todo. Y he llegado a la iglesia y cuando me he encontrado con el panorama o he enfrentado la impresión, la comida se me ha digerido como que tengo 10 días sin comer y siento el jugo gástrico, lo siento arrancándome las paredes del estómago buscando qué. Y por eso es que muchos pastores terminan con úlcera, con mucha gastritis aguda. Oiga, usted come, oiga, un pastor come, y no es todo el tiempo, pero hay experiencia que usted come y usted tiene su vientre saciado y cuando llega con la impresión que recibe por el compromiso que se había pautado, usted se tira a orar ahí, a llorarle a Dios y usted siente el jugo gástrico, es como un gato que le está arrancando la pared del estómago. O sea, la comida que tú ingeriste, el alimento que tú ingeriste que estaba ahí, la presión... Es como un ácido. La presión hace que eso como que se diluya en tu vientre. O sea, son experiencias, De la presión tan grande. de la presión. Es como, por ejemplo, en el tiempo de la pandemia, que muchas iglesias se dispersaron, Sí. se desequilibraron, se desestabilizaron, pero muchas iglesias grandes y con muchos miembros terminaron completamente desestabilizadas. Sí. Y en el caso mío, yo tuve que lidiar con un proceso que eso terminó afectando mi espalda y produciéndome lesiones en la espalda, las cuales todavía yo sufro de ellas, como el primer día. Y eso fue producto de la presión ministerial que yo tuve que enfrentar en todo el proceso de la pandemia para que la iglesia no se me disperse, no se me desintegre. Wow. Y vuelvo y le digo que siempre voy a mencionar a mi copastor,
él puede hablarle de eso, porque él sabe, y él sabe lo que se siente, porque ha vivido esa experiencia. Porque hemos trabajado muy unidos y hemos Y él ha trabajado estado ahí en muy esos de la mano, momentos. no, muy de la mano. Es una combinación donde nosotros hemos caminado de la Sí. mano en este proyecto de Dios. Muy de la mano, muy de cerca. ¡Wow, Padre Celestial! Así Mire es. cómo es que terminan a veces la carga que tienen los pastores, terminan a veces con enfermedades, como usted dice, Sí. con problemas en su cuerpo. Eso es fuerte, Tu salud tú la pierdes. porque son cosas que no, a veces no tienen que ver contigo, No. pero por tener ese peso de dirigir de dirigir la grey, de dirigir a las ovejas, Son problemas ajenos. se hacen suyos. pero tú lo cargas. Usted lo carga. Todos. Y lo carga todo, y muchas veces lo carga mejor que el mismo que lo lleva y el mismo que lo provocó. Y no es fácil, no es fácil. Pastor, Yo no sé si usted entendió eso. porque a veces la gente mismo quieren acabar. El que tiene el problema, que a esa persona es que le va a perjudicar directamente y a quien la consecuencia le van a producir el daño directamente, no está cargando con el problema como lo carga el pastor. El pastor carga su problema porque mientras esa persona está pero muy de su cuenta, Sí. el pastor está sufriendo y con los huesos quebrantados. Por eso que nosotros somos quebrantados, nuestros huesos son quebrantados, con los huesos quebrantados por el problema de otra persona, mientras esa persona está quizá hasta muerto de risa y disfrutando y hasta Sí. quizá está hablando mal Del o que quizá está pensando llevando mal la del carga. pastor. Sí. Y el pastor Wow. cargando, mire, que una vez Dios me reveló eso y Dios me puso a dibujar. Me puso a dibujar como una especie de figura Sí. pastoral. Y lo que Dios me puso a dibujar se parecía a lo que es una red multinivel. Una red multinivel o una red piramidal de esos Sí. negocios en redes. Y Dios me ilustró a través de eso que yo dibujé, de esa red. Dios me ilustró la carga de un pastor. Y me dijo, mira todo lo que tú cargas. Ahora, en la red Dios me especificó y me dijo, mira a ver si hay alguien que puede cargar al otro ahí. Y por encima de la red, Dios en el dibujo me puso a hacer lo que era la mano de Dios cargando al pastor. Y debajo del pastor, cargando la iglesia. Y cada persona de esa no lo cargaba a otra persona de lo que estaba a su lado, lo cargaba el pastor. Lo carga el pastor, perdón, en tiempo presente. Cada persona de esa lo carga el pastor. Y dentro del uno y el otro, ninguno se cargan, sino el pastor es que lo carga. Es que lo carga, sí, porque la red multinivel que él le enseñó la red multinivel normal es que el más grande está allá arriba y los otros cargan al más grande y a los que están ahí, los más chiquitos que terminan cargando lo de Los allá más arriba. chiquitos son los que lo cargan. Pero la suya es al revés. Tú eres que Tú estabas, o Arriba. sea, tú eres el que está debajo y se abre, Sí. cargando a todo el porque mundo. ninguno de ellos carga al pueden otro. cargar, ajá, Entonces, en la red Tiene que multinivel cargarse. o en la red piramidal, piramidal, cuando tú ganas un socio, entonces el socio te carga a ti. te carga a ti. Porque él es que te va a poner a ganar a ti. Sí, Porque se estructura de una forma de que él es un dependiente de ti, pero de lo que él hace, te beneficia a te ti. beneficia a ti. Entonces, tú lo cargas a él, pero él empieza a cargar 1, 2 y 3. Entonces esos 3 se empiezan a reproducir y por ahí van cargando. Pero en la red de Dios, todos están conectados al pastor, Sí. para que el pastor lo cargue a todo. Dios mío, Padre. Ahora, sea tú lo quieres fuerte, buscar la Biblia, te voy a pastor. decir como dice ¿por qué tú crees que cuando Dios mandó a hacer la vestimenta del sacerdote, Sí. hacer el efod Sí. del sacerdote, y Dios dijo que en su pectoral colocara 12 piedras
y esa piedra, cada una piedra de esa era una tribu, y una tribu de esa era una comunidad de gente. Y ese sacerdote en ese pectoral, en el mundo espiritual, cargaba las 12 tribus en su pecho. Eso era lo que él cargaba todo. Cargaba las 12 tribus, o sea, por eso es que el sacerdote, el sumo sacerdote, por eso es que cuando él entraba al lugar santísimo a ofrecer el sacrificio de expiación, él tenía que entrar con 2 corderos. Un cordero ofrecerlo por los pecados de él y un cordero ofrecerlo por los pecados del pueblo. Fíjate que no entraba con un cordero por cada persona. Sin embargo, por él tenía que ofrecer un cordero. Y por el pueblo completo, que eran las 12 tribus, ofrecía un cordero. Fíjate ahí. O sea, en ese cordero, en ese pastor, reposaba, en ese sacerdote, reposaba la carga espiritual de todos, de las 12 tribus. Y por eso Dios le manda a poner 12 piedras en su pectoral y que cada piedra de esa representara una tribu, porque el sacerdote tenía que cargar las 12 tribus de Israel sobre sí. Y así mismo el pastor carga toda una congregación, no importa el número que sea, sobre sí. Y ahí es que si los pastores, lo bueno es que Dios le da la sabiduría a ustedes. Eso es lo bueno. Dios le da la sabiduría a ustedes, porque si se ponen a pensar cada uno, lo que hace cada quien, lo que fulano está pensando, lo que ahí mismo se acaba la vida suya. No. Se acaba, usted suelta eso de una vez. Lo que habla aquel, el que usted está orando por él y él está sacando cosas suyas y hablando a espalda suya. Exacto. Y usted tiene que orar por él y decir, Señor, yo lo perdono. No, y usted lo sabe Dios todo. mío, y usted lo sabe todo. Y usted lo sabe todo. Y usted tiene que perdonarlo sin pedirle perdón, porque no le va a pedir perdón. No. Perdonarlo sin pedirle perdón. Tiene que amarlo e ir y extenderle la mano ayuda en todo el sentido de la palabra, como que esa persona nunca ha hecho nada. Y es así como Dios nos ve a través de Cristo. Sí. Porque cuando Dios nos ve a nosotros como personas que nunca hemos fallado. Hemos fallado. Personas totalmente perfecto, limpio, puro. Y así mismo, el pastor tiene que tratar a sus hijos, que son hijos espirituales, como que ellos nunca le han fallado. Y verlo como que nunca le han fallado. Imagínense que un pastor se ponga a ver a cada quien por lo que hace o por lo que dice. Porque en este camino, hay personas, por ejemplo, ellos se han dado situaciones dentro de la congregación que hay miembros a quien tú has amado, que tú le has dado no el corazón, no, le has dado hasta las venas y los vasos capilares que están dentro del corazón, que han dicho, tú verás cuando yo lo vea, lo que le voy a decir y lo voy a ofender. Así mismo no ha pasado porque pasa, pero cuando tú escuchas esas cosas, donde tú como pastor, usted es miembro de la iglesia. Sí. Y si hay una cosa que el pastor se va a cuidar, es de ofenderte, no importando el agravio, no importando lo que tú hayas hecho, que en ese momento pueda producir una mala reacción o una mala acción. El pastor mejor prefiere que todos sus huesos le sean quebrantados antes de actuar en base a sus emociones. Y por eso es que usted como pastor, usted puede estar muy bien ahora mismo y tiene una experiencia donde todo es quebrantado, porque tú tienes que aguantar todo el peso espiritual, porque esto es algo espiritual. Sí. Tienes que aguantar todo el peso espiritual de lo que está pasando. No es una mera emoción, porque sí las emociones están incluidas porque somos seres emocionales, pero donde radica la mayor carga es en el mundo espiritual. Porque hay un proyecto, hay un proceso, hay un propósito de parte de Satanás que está sometiendo, lo está llevando a cabo. Entonces cuando tú laqueas para que ese proyecto no cruce, sino que frene en ti, eso te explota. Porque el peso cae eso te explota. Eso me recuerda la película del Hombre Araña, cuando el tren se salió fuera de borda, sin timón, que él tuvo que agarrarlo él. Que él
sostener el tren, todo el peso que venía de ese tren, la velocidad, el mismo tren, la cantidad de gente que traía, todo ese peso. ¿Y qué pasó? Eso lo quebrantó por completo. Y así es, lo que pasa es que la gente no ve eso y tú tampoco se lo vas a decir esto. Y eso es lo que la gente piensa, que no, que usted no pasa nada, porque como usted no lo dice, usted no vive gritando. Hay otros que viven gritando y dicen, tengo esto, me pasa esto, lo otro. Y todo el mundo dice, wow, fulano tiene una carga fuerte. Pero como ustedes los pastores no dicen, por eso este segmento, el Señor me dijo que lo nombrara, lo que calla el pastor, que la gente no lo sabe. Exacto. Pastor, hemos avanzado mucho, hasta el sol se ha ido escondiendo. Y yo quiero que usted le dé un consejo, quiero saber si usted le puede dar un consejo a algún pastor ahí que esté escuchando. Sí, amén, amén. Yo sé que siempre hay muchos pastores que escuchan. Mi consejo es que para poder cumplirse el propósito de Dios en nuestra vida, nosotros poder cumplir con esa asignación, que de hecho la mayor honra que un ser humano puede recibir en esta tierra es ser pastor. Ser pastor tiene que ver con la salvación de muchas almas. Y el Dios confiarme a mí, alma, eso es demasiado grande. Y mi consejo es, pastor, tú necesitas una sola cosa para poder cumplirse el propósito de Dios en tu vida y tú poder salir de esta tierra airoso, en victoria, y decir lo que dijo Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia, la cual está preparada para mí, no solo para mí, sino aquellos que aman su venida. Para terminar como Pablo terminó, bajo ese criterio que Pablo terminó, pastor, necesitamos una sola cosa, y es depender de Dios. Solo depende de Dios, pastor. Solo de Dios. Que tu dependencia solo sea Dios y te irá de esta tierra en victoria. Wow, gloria al Señor. Qué palabra, Dios mío. Hemos pasado un tiempo muy, pero muy maravilloso. Dios, yo sé que le ha hablado a alguien. Yo sé que Dios, todo aquel que va a ver este video, yo le pido que se lo comparta a alguien. Compártaselo a alguien, compártaselo a un pastor que usted conozca, compártaselo a un miembro que usted conozca, para que usted vea lo que pasa en los pastores. No son cosas fáciles. Entonces le pido que también en la caja de los comentarios comente si usted quiere la oración, y si usted quiere también conocer del pastor, diga a la iglesia, a la dirección, para que la gente, si quieren visitarlo o si quieren invitarlo también a ministrar. Sí, República Dominicana, San Pedro de Macorís, sector 24 de abril, Iglesia de Dios, Tabernáculo de Jehová. Estamos frente al cementerio de Santa Fe. Desde la misma avenida se puede ver la iglesia. Y nuestro número telefónico es 829-427-3739. Estamos a su orden en todo lo que esté a nuestro alcance. Amén. Así que ya ustedes saben, compártalo. Regálenos ese me gusta, porque eso hace que la plataforma lo comparta también a otras personas. Y no se olvide de usted seguirnos. Si usted ha sido su primera vez, síganos suscribiéndose al canal y active la campanita de las notificaciones para que todo le llegue y pueda seguir disfrutando de todo el contenido que vamos a seguir subiendo. Así que hasta aquí ha sido la entrega de este día. Que Dios le bendiga a todos y hasta una nueva entrega.